Buenas tardes, soy la cirujana dentista Maura María Márquez Junco, especialista en ortodoncia. El tema que vamos a compartir hoy día es sobre el diagnóstico de las maloclusiones y al final vamos a hacer una introducción sobre la relación de los hábitos orales con las maloclusiones. Entonces, primero empezamos definiendo qué son las maloclusiones. Ahí podemos ver que las maloclusiones son consideradas como un problema de salud pública, en el cual se ven afectadas las alteraciones dentarias, las posiciones de los maxilares, y esto que va a llevar a una alteración emocional en el paciente, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Y muchas veces esto va acompañado de un alto costo, que el Estado no subvenciona, por lo tanto el paciente tiene que pagar esos costos que, al ser muy elevado, muchas veces frustran, ¿no?, las ganas de que el paciente pueda arreglarse las piezas dentarias, las posiciones, y su frustración emocional aumenta. Entonces, como podemos ver aquí, la Organización Mundial de la Salud ya considera las maloclusiones como una patología en salud pública, que tiene una alta prevalencia y ocupa el tercer lugar en lo que son las enfermedades de la cavidad bucal. Y aquí podemos ver la historia de las maloclusiones. Se tiene poca información sobre una clasificación desde el año 1803. Lo que se encuentra es mínimo, ¿no? Pero Angle, que es el padre de la ortodoncia moderna, publicó una clasificación en el año 1899, que es la que actualmente estamos utilizando. Y dirán ustedes, una clasificación tan antigua, porque es una clasificación muy práctica y muy universal, en las cuales nosotros nos basamos en base a las relaciones de las primeras molares. Ella nos va a dar la clasificación. Años más tarde, en 1972, Andrews, utilizando como concepto primario la clasificación de Angle, agregó algunos otros elementos de diagnóstico para determinar una normoclusión, en el cual ya no consideraba solo la relación de las primeras molares, sino que para que se encuentre una normoclusión debe haber unas buenas angulaciones de las coronas, una buena inclinación de la corona, un plano oclusal adecuado, no alterado, no inclinado, no empinado. Debe de tener esa arcada dentaria, ausencia de rotaciones dentales, y los contactos interproximales deben ser precisos. Entonces estas características fueron agregadas a la clasificación de Angle. Y siguiendo con los años, en 1911 Lischel también realiza una clasificación en el cual él divide las patologías en malposiciones dentarias, en relaciones anormales de las arcadas, una malposición de la maxila y una malposición de la mandíbula. Entonces podemos ver que hay una diversidad de clasificaciones, ¿no? Pero las que más se nos acomoda y la que más se nos hace práctico en la clínica del día a día es la clasificación de Angle. Y aquí podemos ver a Angle. Su primer artículo fue publicado en la revista Cosmos en el año 1899. En el cual él hace una referencia de lo que es una normoclusión, en base a la relación de las primeras molares permanentes, en el que él también considera las 36 piezas dentales, considera una posición adecuada de la tercera molar. Y aquí podemos ver los tipos de maloclusiones, ¿no?, que se producen en los diferentes escenarios, tanto en el plano transversal, en el plano vertical y en el plano sagital. ¿Cuáles son las alteraciones a nivel del plano transversal? Son alteraciones en la anchura de la arcada dentaria. Podemos definirla como una maxila estrecha o una maxila ampliada. Y en el plano vertical están consideradas las alteraciones de mordidas abiertas o mordidas profundas. Y las alteraciones sagitales, en las cuales nos basamos la clasificación de Angle, que son estas alteraciones de clase 1, alteraciones de clase 2 o alteraciones de clase 3. Y aquí podemos ver esas alteraciones, ¿no?
una maloclusión de clase 1, una maloclusión de clase 2 y una maloclusión de clase 3. ¿En qué se basa? En la posición de la cúspide mesiodistal de la primera molar superior, que debe engranar en el surco vestibular de la primera molar inferior. Este engranaje tiene que ser preciso. Si se da este engranaje y hay alteraciones anteriores, podemos determinar que es una maloclusión de clase 1. Pero si este engranaje no se da y la cúspide de la primera molar superior está muy amesial del surco inferior, o ligeramente ya no es un engranaje preciso, determinamos que es una maloclusión de clase 2. Y la maloclusión de clase 2 se puede determinar en clase 2 completa o clase 2 incompleta. Aquí podríamos decir que es una relación de clase 2 completa. ¿Y cuándo diríamos que es incompleta? Cuando esta cúspide mesial está en una relación de vis a vis con la primera molar inferior. Y en una relación de clase 3 tenemos que la molar inferior está más mesializada en relación a la cúspide de la primera molar superior. Muchas veces nos causa un poquito de confusión determinar una relación molar de clase 2 completa o incompleta. Entonces, nuevamente le recalco que una clase 2 completa es cuando es precisa esa clase 2, es tajante. Y una clase 2 incompleta es cuando tenemos una relación de molares casi vis a vis. Y aquí podemos ver clínicamente las diferentes variedades en esta alteración. Podemos decir cuáles son las características patognomónicas de cada una. De la relación o de la maloclusión de clase 2 división 1, la característica patognomónica es el overjet. Presenta un overjet aumentado. Como podemos ver aquí, un overjet, un resalte muy exagerado. Un maxilar estrecho, y es el que origina que la mandíbula se posicione mucho más hacia distal. Tenemos una clase 2 de división 2. Como ven, las características son diferentes. El maxilar muchas veces es normal o ampliado, pero las piezas dentales, los incisivos, tienen una relación de mordida profunda. Un overjet disminuido, esa es la característica patognomónica y la que nos diferencia de las dos tipos de maloclusiones que están ubicadas en el grupo de clase 2. Y la maloclusión clase 3, podemos determinarla, en este caso, los caninos adelantados mesialmente y las molares posicionadas también mesialmente. ¿Cuándo nos lleva a confusión estas características? Cuando el niño está en crecimiento. Podemos decir un niño de 8 años, 9 años, donde las características de la maloclusión no están muy definidas y nos puede llevar al error diagnóstico. Por lo tanto, debemos no solamente determinar la maloclusión, cuando terminemos el diagnóstico, solo con las relaciones dentales, sino también agregar algunos aspectos faciales que tenga el paciente para definir adecuadamente el tipo de alteración. Porque definiendo adecuadamente el tipo de alteración, nosotros vamos a diagnosticar adecuadamente y vamos a elegir el tratamiento más oportuno y adecuado para el paciente. Entonces nosotros, en el Servicio de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar del Instituto Nacional de Salud del Niño, tenemos planificado estrictamente cómo realizar ese trabajo, hasta llegar al diagnóstico y el tratamiento. Entonces nosotros, para realizar el diagnóstico, lo primero que hacemos es la evaluación clínica. Luego de la evaluación clínica, determinando la problemática del paciente, solicitamos los exámenes auxiliares. ¿En qué consisten estos exámenes auxiliares? En solicitarle radiografías. Radiografía lateral de cráneo, radiografía posterior-anterior de cráneo, radiografía panorámica, C fotográfico y un estudio de modelo. Muchas veces, a pedido de los padres,
Nos dicen, ¿no? No, mucho gasto, pero no, colegas. Yo les sugiero que ustedes soliciten todas las radiografías, sobre todo cuando el niño está en crecimiento, porque nosotros podemos predecir el crecimiento, pero no podemos estar adivinando o diciendo a ojo de buen cubero cómo está creciendo el paciente. Todo eso lo vamos a determinar con los estudios de los exámenes auxiliares, que son importantísimos. Quizás puedo obviar la radiografía posterior anterior de cráneo, porque sabemos que estas radiografías son cuando se presentan asimetrías muy marcadas. Si no, solicitarle todo el juego de radiografías para poder realizar un buen diagnóstico. Y luego que nos traen todos los exámenes, procedemos a realizar la historia clínica de ortodoncia y evaluar los diferentes exámenes auxiliares que se le ha pedido. Clasificamos la maloclusión en base a lo que se les ha conversado, realizamos el plan de tratamiento, pronosticamos el tratamiento y empezamos con el tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué debemos conocer para llegar a este diagnóstico? Debemos de conocer la etiología del problema que presenta el paciente. Tenemos que definir si es un problema esquelético, es un problema funcional o es un problema dental. Considerando todo esto, recién nosotros vamos a realizar una adecuada historia clínica con toda la información recabada y realizamos un adecuado plan de tratamiento. Entonces, lo primero que hay que preguntarle al paciente es cuál es su motivo de consulta, por qué viene el paciente, qué le motiva al paciente. Si es un niño menor de 8 años, quizás la mayor interrogación tiene que ser a los padres, pero si es un niño mayor de 8 años que ya tiene mayor desarrollo cognitivo, es bueno conversar con el paciente, qué ve y qué sugiere, porque muchas veces el niño no está motivado, empezamos un tratamiento y lejos de ayudar, perjudicamos porque el niño está rompiendo los aparatos, despegando los aparatos, y eso no nos lleva a una buena finalización, ¿no? Entonces nosotros determinamos las alteraciones, si son funcionales, esqueléticas o dentales. Y también determinamos si tiene problemas dentofaciales y psicosociales. Porque si es dentofacial y psicosociales, es más exquisito el tratamiento. Porque el paciente que ve problemas estéticos. Lo que para nosotros es adecuadamente bien estéticamente, de repente no es para el paciente. Entonces nosotros tenemos que preguntar bien cuál es el motivo de consulta para poder encaminarlo adecuadamente. ¿Y qué es lo que tenemos que valorar, no? Durante el examen. Hay que ver la fonación, cómo es la fonación del paciente, qué tipo de respiración tiene, qué tipo de deglución, cómo es su oclusión, cómo son esos hábitos que tiene el paciente, si presenta o no presenta hábitos, cómo está su articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tiene una mala fonación, hay que ver frenillos. Si es un frenillo fibroso, también impide el desarrollo de las arcadas. La respiración, sabemos que hay problemas en la conformación de los arcos por problemas respiratorios. La deglución, si el paciente tiene una deglución atípica o no. Si es una masticación unilateral, también va a producir problemas de oclusión. Los hábitos, el masticarse las uñas, chuparse el dedo, también causa alteraciones en la formación y desarrollo de las arcas. Entonces, en la evaluación clínica, hay que evaluar si el paciente está totalmente rehabilitado o no, porque también se nos presentan estos casos. Queremos realizar un tratamiento de ortodoncia tanto en niños pequeñitos como grandes, pero el paciente tiene caries, no está saneado. Y el padre hay que orientarle de que primero hay que sanear, limpiar, recuperar esa salud bucal y luego empezamos con el procedimiento de ortodoncia. Y observamos qué es lo que tiene el paciente. Esta es una paciente de 9 años que tiene una clase 3 funcional. Eso es lo que tenemos que determinar, porque no todos los problemas son esqueléticos o no todos los problemas son dentarios. Aquí tenemos una niña de 9 años, 5 meses,
que todavía estéticamente se la ve bastante compensada, pero si somos más acuiciosos vemos que ya está presentando características de clase 3, que la alteración no se ha magnificado, por lo que está en crecimiento, y eso es lo que hay que también aprender a valorar, que hay edades tempranas, la alteración no se magnifica, por lo tanto, hay que ser más acuciosos para realizar el examen y el diagnóstico. Pero ya las posiciones de las piezas dentales nos están dando una información de que hay un problema, y ese problema puede ser maxilar o mandibular, pero de que sí ya se identifica que la paciente está creciendo en clase 3. Tiene que estar orientado a ese tipo de maloclusión. Por el hecho que yo veo en un lado una relación molar de clase 1 y no puedo identificar bien el lado izquierdo y considero que es clase 1, no lo voy a tratar como clase 1 porque voy a empeorar el caso. Entonces tengo que ser bien juicioso, bien acucioso y realizar adecuadamente ese examen clínico. Si es cierto, la molar está en relación de clase 1, rotada en clase 1, pero las relaciones caninas ya están en clase 3, en ambos lados. Entonces ya hay un indicativo de que el paciente está creciendo en clase 3. Y aquí están los exámenes que solicita el paciente, todos los exámenes que solicitamos. Las fotografías, medio importante para el diagnóstico. Muchas veces lo que no se ve clínicamente los vemos en la fotografía. Es preciso que evaluemos las fotografías a campo amplio. Si ustedes tienen un proyector, proyecten la fotografía y lo que no ven en boca lo van a ver en la fotografía. Aquí podemos enumerar toda la serie de fotografías que se toma para realizar el diagnóstico. El estudio de modelos. El estudio de modelos, importantísimo, porque también nos va a brindar mucha información del paciente. Vamos a ver la discrepancia de espacios, si es arcade simétrica o está simétrica, el tipo de oclusión que tiene el paciente, la forma de arcada, el índice mesiodistal y vestibular de las piezas, y siempre al final de hacer las mediciones por separado, ponemos el modelo en oclusión para determinar las relaciones dentales. Y evaluar las bases apicales, ¿no? Cómo están creciendo esas maxilas, esos maxilares. Entonces, para elaborar un diagnóstico, aquí les muestro qué orden debemos de llevar para ello. Evaluamos salud dental, todo lo que encontramos. Si hay salud dental, es decir, que el paciente ya está rehabilitado o no tuvo ningún tipo de patología, salud dental, no hay características negativas. Hay que evaluar la salud periodontal, es importante sobre todo cuando hacemos ortodoncia. La salud periodontal, ver cómo está, cómo es esa encía. Es una encía delgada, una encía con unas características adecuadas para poder trabajar, porque si es un tejido gingival muy delgado y queremos hacer expansiones, lo que vamos a causar es daño periodontal por las resecciones. Y estéticamente va a ser muy desagradable. Cuando el paciente sonría va a tener unas retracciones gingivales que no va a ser adecuado. Por eso es importante evaluar la salud periodontal. Hay que evaluar salud articular. Si el paciente tiene problemas, es preferible dejar de lado el procedimiento ortodóntico y recuperar la función articular. Determinar el patrón esquelético, la oclusión, hay que ver si hay problemas estéticos y cosméticos del paciente, los problemas relacionados con la estabilidad. El tratamiento o tu diagnóstico y tratamiento tienes que decir, este resultado va a ser estable en el tiempo o va a tener mucha recidiva. Entonces deben ser precisos ustedes para empezar un tratamiento en ortodoncia. ¿Y qué problemas puede tener el paciente que puede afectar tu tratamiento, no? Entonces siempre hay que revisar y no solamente centrarnos en lo que es aparatos de ortodoncia. Viene el paciente, solamente controlamos lo que es los alambres, cambiar arcos, activar las plaquitas. No, hay que siempre ir más allá, ver qué problemas me pueden afectar el tratamiento, porque
si no me doy cuenta que hay una lesión cariosa y esta avanza, va a ser un problema para el tratamiento. Si el paciente no tiene buena higiene y empieza a hacer acúmulo de... también va a ser un problema. ¿Pueden apagar su audífono, por favor? ¿Pueden apagar su audífono? ¿Y quién lo maneja? ¿La doctora o...? Entonces aquí vemos un sumario diagnóstico. Sí, porque mire, ella va explicando, porque si no... ¿Cómo se elabora el sumario diagnóstico? Ustedes indican el perfil. Su micrófono, por favor, no dejan escuchar la clase. Primero determinamos el perfil del tercio inferior, importantísimo para ver cómo está creciendo el paciente. Posiciones labiales importantes. Si ustedes ven su paciente con labio delgado, eviten hacer extracciones. Cuando no se tienen estos conceptos que parecen pequeños, son muy cruciales para el tratamiento. Hay personas que todo lo ven extracción, sin embargo no hacen una adecuada evaluación del tejido blando, recordando que el tejido blando va a representar la posición ósea. Si nosotros vemos un paciente labio delgado, hacemos extracciones, ¿qué va a hacer? Ese labio va a caer, se va a hacer un paciente cóncavo. Al final, por querer mejorar una posición dentaria, vamos a alterar el perfil del paciente o el aspecto facial. Luego ustedes realizamos nuestro sumario describiendo la proyección del mentón, el ángulo nasolabial, el patrón esquelético, cómo es su crecimiento, el crecimiento mandibular, determinar qué tipo de oclusión tiene, determinar la forma de las arcadas y la discrepancia dentaria que tiene el paciente. Los objetivos esqueléticos, determinamos objetivos dentales, objetivos de tejido blando. Todos estos objetivos me van a determinar cómo yo voy a realizar el tratamiento. Y los objetivos tienen que ser alcanzables. Yo no voy a determinar a un niño de 8 años como objetivo corregir una relación de clase 2. ¿Por qué no puedo decirlo? Porque el niño está creciendo. Lo que yo puedo decir como objetivo, de repente mejorar, ¿no? Mejorar esa relación, pero no puedo decir corregir. Entonces, los objetivos cuando los trazamos tienen que ser objetivos alcanzables. Alcanzo ese objetivo, empiezo otra fase de tratamiento y me trazo nuevos objetivos de tratamiento. Y todos los objetivos hay que transcribirlos en verbo. Mantener, mejorar, corregir, alcanzar. Todos tienen que ser descritos en verbo. Y es lo que ustedes quieren. Si el paciente es biprotruso, ¿yo qué quiero? Mejorar el perfil. Si el paciente tiene los labios evertidos, mejorar el soporte labial. Y así sucesivamente, ¿no? Tiene las líneas medias desviadas, corregir la línea media. Entonces, todos sus objetivos trazados en forma de verbo. Y luego de ello, ya viene el plan de tratamiento. El plan de tratamiento, si es dentición permanente, ortodoncia fija, y determinar el tipo de aparatología o sistema que se va a usar. Y si es paciente en dentición mixta, vamos a hacer un tratamiento con ortodoncia removible, indicar el tipo de aparato y el tiempo de aparato que se va a usar, ¿no? Entonces, en la maxila podemos colocar placas activas, mantenedores de espacio, expansores, mantenedor fijo, mantenedor removible, lo mismo que en la mandíbula. Y luego del plan de tratamiento, damos las indicaciones para que los padres puedan acompañar a sus niños. Y aquí quería hablarles sobre los hábitos orales que tienen una relación con las maloclusiones. Miren, tenemos hábitos de todo tipo, desde chuparse el dedo hasta masticarse la uña. ¿Y qué va a causar? Problemas emocionales, ¿no? Muchos problemas emocionales. Y esos problemas emocionales, dependiendo del grado, van a causar alteración. ¿Cuál es su etiología de los hábitos? Instintivos, placenteros, defensivos, hereditarios, imitativos. A veces uno no cree, imitativos, imita lo que hace el amiguito, el compañerito. Pero para que haya consecuencias o secuelas en cavidad bucal, tiene que tener estos 3 elementos.
frecuencia, tiempo, intensidad. Pueden haber 2 elementos, ya hay secuela. Pero si hay uno, no, es más fácil de manejar. El niño que está en crecimiento, mire, acá hay un artículo que habla de repercusiones de la succión digital. Son repercusiones muy marcadas en el niño y todo va correlacionado con los problemas emocionales que pueda tener el paciente. Pero cuando empezamos un tratamiento, después de los 3 años, antes no, antes sería agredir al niño, porque cognitivamente no hay un buen desarrollo y él no va a saber llevar ese tratamiento. Al contrario, se va a frustrar. Lejos de ayudarlo, lo vamos a estresar más al niño, ¿no? Aquí volvemos a ver la duración, la frecuencia y la intensidad. ¿Qué características puede presentar una succión digital? Aquí podemos ver la mordida abierta anterior, los incisivos vestibularizados y la marca características que podemos ver en el dedo que utiliza para succionarse. Aquí está el tratamiento que se da en estos casos, que todos son para alejar el elemento que está causando el problema. En este caso, el dedo, ¿no? Y si es interposición lingual, colocamos este aparatito para ejercitar a la lengua y reeducarla en una nueva posición. Recuerden que el tratamiento es a partir de los 4 años, que alcance un mejor desarrollo cognitivo. Aquí en este artículo nos habla de los hábitos bucales y su relación con las maloclusiones dentarias en un colegio del Perú. Entonces, ¿qué dice? Que los hábitos de succión digital son los que tienen mayor prevalencia o los que producen mayor prevalencia de alteraciones de la oclusión, acompañados con la onicofagia. Otro problema que se presenta es la respiración bucal. Miren, paciente que en su estado de reposo está con los labios entreabiertos y aprovecha el uso de la cavidad bucal para respirar debido a problemas a nivel nasal. ¿Por qué estoy avanzando? Porque ya nos queda poquito tiempo. Las causas son la obstrucción respiratoria nasal, hipertrofia de amígdalas, rinitis, desviación del tabique, y dentro de ellas vamos a ver diferentes características, estas bucales, funcionales, posturales. Acá tenemos características faciales, paciente cara larga, el paciente es ojeroso, las narices son pequeñas, por falta de desarrollo, no hay actividad muscular, y el paciente siempre en reposo está con la boquita abierta. Aprovecho en decirles cualquier pregunta, me pueden dar al correo mmarquez@institutonacionaldesaluddelniño.gov.pe. Las características bucales, maxilar estrecho, ¿por qué? Porque la lengua es una matriz funcional, la lengua al estar baja, producto de esa respiración bucal, hace que el maxilar se comprima. Y otro problema que hay a nivel de ATM, miren, si hay problemas funcionales, va a haber una desviación mandibular, y esta desviación mandibular va a causar problemas a nivel de ATM. En el lado donde se produce la desviación va a tener una forma de concavidad, y en el lado que está adecuado va a ser plano, produciendo mayor crecimiento de la zona aparentemente sana por elongación de los tejidos, por ese desplazamiento mandibular. En cuanto a las características funcionales de la respiración bucal, el paciente tiene la lengua baja, los labios muchas veces están invertidos, la boca abierta, se instaura una deglución atípica, producto de esa mordida abierta. Las posiciones posturales no son adecuadas. El paciente tiene que llevar la cabeza hacia adelante para aumentar esa vía respiratoria y pueda respirar adecuadamente. Y estos problemas respiratorios causan en el niño una gran fatiga, producto de esa mala respiración, que conlleva a una oxigenación inadecuada, y también se produce un mal desarrollo y un mal funcionamiento del niño. Es decir, está cansado todo el día o en el colegio no responde adecuadamente, producto de esa hipoxia que tiene el paciente. Y en cuanto a las características cefalométricas, característicos de una vía respiratoria disminuida, ¿no? La orofacial, la
el diámetro faríngeo y el diámetro faríngeo posterior, la orofaringeo y la nasofaringeo. Y podemos ver aquí las características en un niño. En un niño, ¿cómo lo vemos? Un niño respirador bucal, los labios entreabiertos, porque tiene que utilizar la cavidad bucal para vivir. Si no utilizaría la cavidad bucal para vivir, el niño entra en cianosis. Entonces es parte de esa postura, su vía aérea disminuida. ¿Cómo corregimos? Enviándolo al terapista físico para que empiece una reeducación de ese medio respiratorio, ¿no? Entonces, como le decía, el niño tiene problemas de concentración. El examen, para determinar si hay problemas, colocamos un algodón, un espejo o el reflejo nasal de Budín, que es cerrar una fosa nasal y ver cómo va la permeabilidad. Aquí tenemos los aparatos que se utilizan en la pantalla vestibular. Lo colocamos de noche para mejorar la respiración del niño. ¿Cuál es la conclusión? Es que el especialista o el cirujano dentista debe realizar un diagnóstico temprano para prevenir alteraciones más complejas y brindar un tratamiento oportuno. Y los malos hábitos tienen una gran relación con las maloclusiones dentarias, y estas pueden ser de tipo vertical, del tipo sagital y de tipo transversal. Y los hábitos orales se tratan de manera multidisciplinaria, no hay que ser todistas, colegas. Hay que trabajar en conjunto con los diferentes especialistas, como el otorrino, el inmunólogo, el fonoaudiólogo, el psicólogo, el pediatra, para que entre todos podamos ayudar al niño. Disculpen que haya sido tan rápido, pero tenemos limitación en el tiempo. Muchas gracias. Y si hubiera alguna pregunta y hay tiempo, pueden sostenerla. Si no, al correo, por favor. El correo es dentalmarquez@hotmail.com.